Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Alex y estamos en un nuevo video. Bueno, ¿qué preparé para hoy? El peor viaje escolar que hice y que a día de hoy, después de haber terminado la escuela, me sigo arrepintiendo, me sigue dando vergüenza ajena y todavía me sigo replanteando por qué fui a ese viaje, por qué acepté subir a ese colectivo, por qué no dije, ¿sabes qué? No voy mejor. Cuando yo iba a la escuela, la verdad es que al principio, o sea, creo, esto lo dije en mi anterior video, yo justo iba a la escuela cuando se implementó la ley de inclusión, que hay que incluir a los alumnos, que hay que respetar las identidades, la diversidad. Pero antes de eso, yo atravesé la mitad de el ciclo escolar cuando no había inclusión, cuando no se hablaba de eso, y la otra mitad donde sí había inclusión y diversidad. A lo que voy con esto es que por más que se hable mucho, por más que se diga mucho palabrerío, no se implementa, o sea, en las acciones no se ve, o sea, todo sigue siendo igual, sigue existiendo el bullying, sigue existiendo que el profesor mira para otro lado cuando discriminan a alguien. Yo que ya voy en una carrera universitaria, dije, bueno, pues voy a la universidad, se acaba todo esto. Pues no, la verdad es que no. Creo que es mucho peor porque son gente adulta que ya ha pasado por el secundario, ya ha pasado por todas estas situaciones y sin embargo sigue actuando como si fuera un adolescente. O sea, se sigue excluyendo a algunas personas, se sigue discriminando y los mismos profesores, que eso es lo que más me sorprende a mí porque tenemos una profesora en la escuela que nos da justamente la materia de inclusión y de diversidad y es la que más discriminación hace, es la que más hace diferencia entre los estudiantes, y eso que ya estamos en una universidad, o sea, ya somos todos adultos. Pero bueno, es puro palabrerío y no se lleva a cabo, o sea, no digo que todos, pero en mi experiencia no se lleva a cabo la mayoría de veces. Pero volvamos para atrás cuando yo iba al secundario y qué pasó en este viaje. Bueno, mi profesora, con la cual sucedió esta circunstancia, era una profesora de inglés. Bueno, ella me había tomado de punto a mí. La verdad es que no sé por qué, o sea, todavía me sigo preguntando qué había en mí que a ella le molestaba. Siempre había algo con lo que tenía que hacer un chiste que se refería a mí. Y yo encima que tenía mutismo, o sea, yo no hablaba. Yo para dar presente o algo, o tenía que llamarla a mi banco, levantando la mano, para preguntarle algo, pero era una o dos veces al año porque no hablaba. O si no, para dar el presente levantaba la mano, pero no hablaba yo. Ella siempre hacía chiste para que todos se rían, siempre algo me preguntaba para obligarme a hablar y hacerme sentir incómoda. En la mayoría de las clases que teníamos con ella, no hacíamos nada. O sea, yo ese año no aprendí nada de inglés, porque ella se había recibido de profesora de Zumba y ya siento que no le interesaba aprender o enseñarnos inglés, sino que era cada clase traía música en el celular y ponía música y ponía a todas las chicas a bailar. Y yo obviamente no, porque yo era demasiado tímida, no hablaba. Y ponía música y las aulas tienen como una ventana donde alguien que pasa por el pasillo puede ver hacia dentro de las aulas. Entonces, para que nadie vea que ella nos estaba haciendo bailar a todas las chicas, o sea, a mí no, a las demás chicas, ponía un afiche, un papel en esa parte de la ventana, entonces para dentro del salón no se podía ver nada. Todas las chicas bailando toda la clase de inglés, que eran las 2 horas que duraba, y ella era tipo, Alex, vení a bailar, dale, dale. Es como que, o sea, era muy insistente y yo que no hablaba, encima como así con la cabeza, no, 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 quería decir no, o estaba con los auriculares y sé que me miraba y me hablaba, pero yo ni le contestaba. Además que no nos llevamos muy bien, porque yo sabía que me tenía de punto, entonces sé que todo lo que hacía era como para ridiculizarme. Y yo llevaba faldas a la escuela y entonces siempre era como, ¿para qué te venís con esa falda si no vas a bailar? Era como muy así, o sea, de siempre estar mirando la ropa, siempre de ver qué lleva el otro. Y ella nos decía, o nos amenazaba, de que si llevábamos algún pantalón que tuviera un corte o algo, que yo usaba mucho, o sea, creo que la única persona que llevaba pantalones rotos a la escuela era yo.
y nos amenazaba que si nos veía así nos iba a hacer llamar a nuestros padres y que nos traigan otra ropa, porque no se podía venir así a la institución. Otra cosa que hacía esta profesora, cuando las chicas teníamos que pasar al pizarrón, o sea, yo no porque no iba a pasar y nunca pasé, pero cuando las chicas tenían que pasar al pizarrón, ella agarraba esas bufandas gigantes y se las envolvía toda la vuelta de la cintura, porque decía que los pantalones ajustados eran peligrosos. Y siempre, y más, si llevabas un pantalón de color blanco, era peor. Siempre decía, esos pantalones no son para la institución. Era muy obsesiva. Pasar al pizarrón igual a ridiculizarte porque trataba una bufanda que parecía una falda de abuela. Y así tenías que pasar enfrente. Igual que si dabas una exposición oral, que yo no pasé nunca. Hacía lo mismo. A las chicas les ponía toda una bufanda y así las hacía dar la exposición. Y yo en las clases, como no hacíamos nada y solo bailábamos, yo escribía mi diario. Ella cuando me veía escribiendo me preguntaba, ¿qué escribís? Y yo tipo en la cabeza decía, o sea, como quería decir nada, o sea, no decía, no hablaba, decía nada. Y cuando ella se acercaba a querer ver mi cuaderno, yo lo guardaba bajo la mesa, o sea, no se lo iba a mostrar. Y entonces era como que muy recurrente, siempre que yo escribía, era, ¿qué escribís? ¿Qué estás escribiendo? Y luego mis compañeros también empezaron a preguntarme, ¿qué estaba escribiendo? ¿Qué escribía? Y yo solo los miraba y no les contestaba a nadie. Y un día estaba en la clase y estaban bailando zumba y bueno, y yo estaba con los auriculares. Pero en ese instante que una canción pasaba a la siguiente, hacía un silencio y escuchaba. Entonces escuché que ella dijo, tenemos a la nueva Ana Frank del aula, dijo así, por mí, y todos me miraban, yo sabía que lo estaba diciendo por mí, porque yo estaba escribiendo. Y yo dije, Ana Fran, ¿de qué? O sea, y otra cosa que tenía esta profesora era que estaba obsesionada con un compañero mío, que era como el chico fresa de la clase, así rubio de ojos verdes, y ella siempre iba y cada clase le decía que sí, le decía al estudiante, ay, qué lindo que sos. Si tuviera la misma edad, me casaría con vos. Si tuviera la misma edad, saldría con vos. Todo así. Y el chico pobre se ponía violeta, o sea, por la vergüenza que se pasaba, porque era todas las clases, siempre. Y no conforme con eso, iba y encima le tocaba la cara, o sea, lo tocaba todo así, no, súper incómodo. Y yo así viendo. Ahora pasemos al día en que ella organizó el viaje escolar, que era a su pueblo, porque esta profesora venía de otro pueblo. Bueno, ella, la clase anterior al viaje nos dio toda una charla. Había dejado de bailar al fin una clase. Y yo con mis cascos así, pero estaba curiosa por escuchar. Entonces como que hacía que tenía los cascos, pero escuchaba, o sea, por encima. Pero bueno, yo fingía que no escuchaba. Y entonces ella empezó a decir todas las reglas que se debían cumplir para subir al colectivo para el viaje. Y una en particular me acuerdo que yo fingí que no escuché, fue no llevar jeans rotos porque no se iban a subir al micro, no llevar cosas cortas, teníamos que llevar cosas que nos taparan como por debajo de la cola, y no llevar faldas ni shorts. Y yo que siempre usaba faldas. Entonces yo me fui a mi casa y bueno, y el día del viaje me preparé. Yo me puse una falda, porque era la ropa que yo usaba habitualmente, y además yo tenía algo que era como, o sea, hoy en día me doy cuenta, no sé si me gustaba, que no sé si me gustaba llevar la contra, pero era como, estaba en esa de yo soy así, yo me identifico así, me muestro así porque así soy, y nadie me puede decir cómo vestirme, o sea, estaba en esa etapa. Entonces me puse mi falda, me puse mis media red, que eso sí estuvo bastante mal porque bueno, yo cuando iba a la escuela llevaba falda, pero abajo me ponía alguna calza o algo. Y esta vez me puse una media red, o sea, transparente, y me fui así. Mi viaje era muy temprano, así que mi mamá ni siquiera me vio porque si me hubiera visto seguramente me hubiera dicho que no podía ir vestida así. Entonces yo llego con mi mochilita y mi ropa y también iba con un labial negro, o sea, los ojos negros, el labial negro, toda yo de negro.
Y cuando ella me ve, ya mis compañeros estaban subiendo todo al micro. O sea, la única que quedaba era yo. Cuando ella me ve, se acerca y me dice, vos no podés ir así, me dice. Le digo, ¿por qué no? Me dice, ¿por qué no? Porque yo hablé y dije que no se podía ir. Y yo así, mirándola. Y no le contestaba. Y, y bueno, entonces llamaron a las que en ese momento ya había las profesoras que te ayudaban, las psicopedagogas, las que atendían como un psicólogo, las que eran como psicólogas. Y yo les dije que no tenían más ropa, o sea, que no tenía otra que sea esa. Que en ese momento yo, hoy en día, pienso y me tendría que haber ido y dicho, bueno, si no puedo ir así vestida, entonces no voy. Pero no sé por qué me quedé en esa situación incómoda, dejando que me humillen, cediendo, porque cedía que me cambiaran de ropa. O sea, yo sí tenía una calza en mi mochila y ahí es donde me doy cuenta que yo sabía que no me iba a dejar subir así, por las dudas me llevé un pantalón de las calzas que yo usaba, que encima estaba toda cortada, o sea, cosa que ella tampoco permitía. Y las asistentes sociales trayéndome pantalones así de color negro para decir, mira, conseguimos esto, si te lo querés usar, y todos mis compañeros ya esperando afuera y la única que faltaba era yo. Y yo diciéndoles, no, que esto no me entra, que esto me queda enorme, que no me voy a poner esto, que no me voy a cambiar. Y ellas, las profesoras, me pedían por favor que lo hiciera, porque la profesora se tenía que ir, se nos iba al colectivo. Y yo así, enojadísima. Bueno, resultó en que les dije, no, me pongo lo que yo uso. Y me puse mi calza, que encima me la puse al revés y no me di cuenta porque estaba tan enojada que me puse la calza al revés y fui todo el viaje así. Y cuando llegué allá, a la otra ciudad, y entré a un baño y recién me di cuenta que todo el viaje con la calza al revés y claro, todos me miraban y yo ahí con la calza y ni cuenta. Bueno, al final resultó en que me subí al colectivo y todos viéndome así porque sabían que algo había pasado. Todos me habían visto llegar con mi falda y de pronto tenía un pantalón. Bueno, me senté ahí con la primera asiento y me puse los cascos, enojadísima yo, con la peor de las ondas, que me hablaban mis compañeros y yo ni lo escuchaba porque estaba escuchando Skins Alexandria con todo el volumen. Y como yo iba delante de todo, en el bus, vos te tenés que poner el cinturón, porque bueno, si sucede algo, pues como salir, ¿no? Despedida. Y tenía atrás una psicóloga que me tocaba el hombro como para que yo la escuchara. Que yo sí frené la canción y sí la escuchaba, que me decía que me ponga el cinturón, por favor, porque no podía viajar así. Y ella me decía así, me insistía un montón, y yo me enojaba más y me enojaba más. Y entonces en un momento se para al lado mío y me saco los auriculares y la miro así. Que yo en ese momento había visto La Huérfana, entonces como que tomé mucha inspiración de ese personaje. Yo estaba muy así, y así la miré a ella y me dice, y quiere como forzarme, o sea, como que quiere agarrar ella el cinturón y ponérmelo. Y yo tipo la empujo así, y bueno, ahí se sienta atrás y sigue diciendo un montón de cosas, como que buscaba complicidad. Y yo ahí, que fue lo más vergonzoso de todo, o sea, fue cuando empezó o sea, ya había pasado la vergüenza de ponerme el pantalón al revés y no darme cuenta. Ya había pasado la vergüenza de cambiarme de ropa. Y esta fue otra cosa. Empecé a llorar un montón, porque yo sentía que me sentía incomprendida, que nadie me entendía, ya, o sea, venía de problemas de mi casa, entonces era como que sabía que mi mamá se iba a enterar de todo esto y tenía todo eso, entonces comencé a llorar, que fue algo de lo más horrendo, porque encima yo toda maquillada de negro, se me corrió todo, o sea, tenía todo negro acá, que yo no me veía porque tenía un celular muy chico que ni siquiera podía mirarme. Y bueno, y también, bueno, todo el labial se me empezó a correr. Y todo esto me enteré yo cuando llegué allá y fui al baño en la otra ciudad. O sea, que todo el viaje yo estuve así. Y bueno, y me pasaban pañuelitos para que yo me secara las lágrimas y yo enojadísima se los rechazaba a todos. Pues yo decía, déjenme acá, déjenme así. Y bueno, después llegamos a la ciudad, yo ya me había calmado. Y bueno, esperé que bajen todos, que todos mis compañeros iban divirtiéndose, riéndose. Y yo como no hablaba, no tenía amigos, o sea,
había gente que sí, o sea, me caía bien, intentaba ser simpática conmigo, pero yo estaba en mi momento de que no quería hablar con nadie, de que sentía que nadie me entendía, entonces como que prefería, no sé, como alejarme. Llegamos a la ciudad y yo toda embroncada, no miraba ni saludaba a nadie, ni hablaba con nadie. Y que la verdad que ni me acuerdo, o sea, mucho que hice. Lo que sí, sí, que estuve aislada todo el viaje, o sea, no hablé con nadie. Y todos intentándome incluir ahí, bueno, no todos, las que me caían bien, los que yo les caía bien, supongo, me intentaban incluir en su grupo y yo que los miraba así y no les hablaba, seguía con mis auriculares todo el viaje. Que ahora digo, ¿para qué fui? O sea, ¿para qué fui a pasarla así, a pasarla mal? A que después mi mamá se enterara de todo esto. No, no, no. No sé, parecía que a mí me gustaba pasarla mal, porque si no, no entiendo por qué fui a ese viaje. Bueno, bueno, que íbamos para allá, que íbamos para un museo, que la profesora nos quería llevar a su escuela donde ella daba clases, y ahí fue donde yo fui al baño. Hasta eso yo no hablaba con nadie con los auriculares, y todos los estudiantes de la ciudad viéndome así. Y yo con el pantalón al revés, que ni siquiera me daba cuenta hasta ahí. Y con los delineado, todo el delineador por acá y todo corrido, que parecía yo la Llorona. Y bueno, voy al baño y en el pasillo me cruzo a un chico que también, o sea, parecía que era guay. Sí, tenía las uñas pintadas de negro, tenía un ojo cubierto así y que parecía emo. Que parecía emo y yo dije que alguien como yo en esta escuela. Y además que, o sea, era raro ver a un varón, o sea, siempre por ahí veía chicas, pero a un varón nunca había visto que sea así. Y bueno, entonces teníamos como los dos el ojo cubierto así, como que nos miramos con un solo ojo porque el único que se nos veía. Y luego yo seguí caminando porque yo seguía enojada. Y todo esto con el pantalón al revés encima. Y bueno, que fui ahí y yo seguía con mis cascos, o sea, que no sé si me saludó o qué, pero yo ni le escuché ni le contesté y miraba el piso. Y bueno, ahí cuando fui al baño me di cuenta que tenía todo, él tenía corrido, que tenía todo el maquillaje, porque tenía un labial negro, todo el labial corrido, que tenía el pantalón al revés y ahí dije, ¿en serio? Dije yo. Salí de ahí, seguía sin hablar con nadie, me senté sola y que estuvieron ahí recorriendo la escuela y yo me quedé afuera de la escuela y no hice más nada, o sea, no quise. Y después de toda la vergüenza que había pasado, bueno, después nos fuimos, ya era la hora del almuerzo. Así que nos fuimos a un parque muy grande, agarré y me senté en un columpio, así, y me marcaba así, que parecía yo, no sé, cualquier cosa. O sea. Y a todo esto me olvidé decir que me puse un moño negro enorme en la cabeza, no sé por qué, pero me puse un moño negro en la cabeza y yo así, amacándome así. Es el meme de o sea, si te hubiera conocido antes, yo antes. Estaba en ese tipo de meme. No, no, pero una vergüenza. Y entonces yo veía que me miraban y me hacían como señas porque yo estaba con los auriculares. Todo el tiempo usé los auriculares. O sea, todo lo que cuento, todos con auriculares, escuchando el volumen al 100. Y me llamaban así como para almorzar y yo tipo los miraba nomás así. Y no les contestaba. Porque yo tenía mutismo, tenía vergüenza, estaba enojada. Y entonces yo no quería contestar a nadie, ni hablar con nadie. Y que todos estaban divirtiéndose, paseando por todo el parque y yo así, columpiándome sola. Que parecía el juego del miedo. Y entonces había llevado un libro para leer, que era Drácula. Y entonces me fui, empecé a caminar y me senté atrás de unos árboles para estar yo sola. Y ahí, bueno, ahí me puse a leer y ahí sí me puse a comer mi hamburguesa, ahí, yo siempre con la cabeza así. Ahí me puse a comer mi hamburguesa, así, mirando a la nada. Y después de que terminé de comer, me puse a leer. Tenían unas compañeras que eran las que más o menos me llevaban, las que hablaban conmigo, o las que por ahí eran más guays de que querían incluirme. Y bueno, me decían, no queremos que estés aquí sola, queremos que estés con nosotros. Nada, me hablaron un montón así como que
no nos gustó verte llorar hoy, sabemos que te sentís mal, pero queremos estar con vos, así como que de muy, muy simpáticas. Pero estas chicas, o sea, siempre me hablaban, yo era la que no se incluía, ese es el tema, o sea, no eran ellas, sino era yo, o sea, esta frase es re cliché, pero en realidad en esta situación era eso, o sea, yo era la que no se quería incluir, porque ellas siempre me hablaban en la escuela, lo que pasa es que yo no les hablaba, o me invitaban a hacer en el recreo me invitaban a sentarme con ellas, y yo no quería, o sea, yo no quería estar sola, lo que prefería quedarme en el salón y dibujar antes que hablar con alguien. Y bueno, y ahí fue la parte que por ahí cambió el viaje, porque bueno, al final me terminé yendo con ellas y nos quedamos todas en una ronda, ahí charlando. Y o sea, yo digo, bueno, que ahora voy y nos sentamos en una ronda y todos empiezan a hablar de todo lo que pasó. Y yo que estaba así, con mi moño enorme en la cabeza negro. Y no, o sea, realmente hablamos de un montón de cosas. Ahí me alegré un poco. Todo el viaje estuve con esas chicas, o sea, que yo, o sea, no sé, estaba, pero no estaba. Porque ellas iban caminando así, cuando iban por los museos, íbamos caminando por las calles, y yo atrás, así. Y que a veces yo no tenía los cascos, los tenía acá abajo. Y yo así, caminando, mirando al piso, con las manos así. Ellas intentaban hablarme, después compraron bebidas, me convidaron bebidas, me convidaban de lo que ellas tenían. Bueno, resultó en que fue por ahí la parte que me sentí un poco bien, un poco incluida en ese momento. Pero bueno, yo sabía que cuando llegaba a casa iban a escribir una nota en el cuaderno para mi madre de todo lo que había pasado. Después nos regresamos, yo me bajé encima era un día nublado, todo así de otoño, que todas las hojas caían. Pasé por todos los parques y me acuerdo que pensaba y miraba todo lo que había pasado. Y bueno, pensaba sobre mi existencia, pensaba sobre que ya mi mamá lo sabía, que cuando llegara a casa seguramente me iba a esperar un regaño, pero bueno, la realidad es que no. Mamá se enteró después de un año casi que yo, o sea, había pasado eso en el viaje, porque se lo contó la persona que intentaba ponerme el cinturón a la fuerza, y que cuando charló con mi mamá le dijo que si yo fuera su hija, ya me hubiera dado un cachetazo. Y mi mamá ahí saltó a defenderme, o sea que yo no la culpo a la profesora, que sí, yo también me hubiera dado un cachetazo, pero por la vergüenza ajena, no por la vestimenta ni nada de eso, que por la vergüenza ajena que daba. Reconozco y hago mea culpa de que yo hacía un poquito las cosas al propósito para molestar a esta profesora. Después de ese año, por suerte, no la tuvimos más, yo desaprobé, no aprobé con ella, porque yo después de ese viaje comencé a hacer más la contra, comencé a hablar menos, que si ya no hablaba, mucho menos, no hacía nada en clase, porque después de ese viaje como que empezamos a ver algo de la materia, porque se venía a fin de año, tenía que cerrar notas y no tenía nada de nosotros, porque no hacíamos nada en la realidad. Y ella encima diciendo, la que me sigue en Instagram va a tener un punto extra, la que baila conmigo va a tener un punto extra, y yo así, de que ya sabía que iba a desaprobar porque yo no bailaba, yo no la seguía en Instagram, porque si yo ni tenía Instagram en ese tiempo, no tenía celular. De seguirla de qué, aparte para qué la quería seguir a ella, o sea, si no nos llevamos bien. Yo ya sabía que iba a desaprobar, entonces como que no me forzaba. Y bueno, también después de eso me comencé a escapar, en todas las horas de ella me escapaba del salón, o sea, que yo me levantaba así, con toda mi vergüenza, y la miraba así, y ni siquiera le decía tipo, voy al baño, o sea, solo agarraba y salía del salón. Y bueno, luego me encerraba en el baño con los auriculares así y me quedaba ahí. Y venían a golpearme las profesoras y decirme si me sentía bien, si me pasaba algo, si querían que llame a mi mamá. Y yo decía que no, que estaba bien. Que es que yo estaba bien, o sea, no estaba bien, me sentía mal, pero que estaba bien ahí sola en el baño, leyendo así un libro o solo escuchando música. Que era como que lo que yo buscaba era eso. Simplemente estar tranquila, más porque la profesora no la aguantaba. Entonces era como, déjenme aquí que yo aquí estoy bien. Resultó en que eso se terminó cuando citaron a mi mamá y le contaron que yo me encerraba en el baño, que yo había hecho tal cosa en el viaje, que había discutido con la profesora porque que sí, que yo además de que tenía mutismo, una vez sí discutí mucho con esa profesora, o sea, como que un poco más a los gritos, pero fue afuera del salón.
Y de hecho, una vez ella, o no, no fue ese día que discutimos con la profesora, que no sé por qué, pero seguramente algo habrá dicho de mí o de mi vestimenta, y fue cuando ella me echó del salón. A partir de que ella me echó del salón, yo empecé a escaparme todas las clases. Y bueno, después citaron a mi mamá, y ahí ya fue el fin de todo, porque dije, bueno, ya está, traigo demasiados problemas, tengo demasiados problemas, y ya no puedo seguir haciendo esto, entonces voy a calmarme. Y bueno, al año siguiente no, que volví a hacer todo lo mismo, y creo que peor. Pero fue en ese momento que dije, bueno, la próxima quizás tendría que traer otra vestimenta para un viaje, como empezar a querer, como que yo estaba muy en que nadie me va a cambiar, pero bueno, cuando citaron a mi mamá y mi mamá me retó y me regañó muy feo, dije, bueno, pues quizás cambie algo de esto. Y ahí fue también que tiré un poco de las prendas que me gustaban, de la ropa, que eso sí estuvo mal y me arrepiento. Tiré incluso la falda con la que había viajado ese día porque dije, bueno, ya está, esto no lo puedo usar porque trae problemas a mi casa. Y bueno, no, que al año siguiente no la tuvimos más a ella. Entonces yo seguí haciendo mi vida normal, mi vida que hacía siempre, seguía dibujando, seguía estando sola, no me incluía. Y bueno, eso será para otro video. Bueno, hasta aquí el video de hoy, del peor viaje escolar que hice y el más vergüenza ajena, el más cringe y todo lo que se imaginen. Yo sé que quizás en mis palabras no se entiende y no transmito la vergüenza ajena, pero realmente imagínense lo más vergonzoso que les pasó, multiplicado por 10. Bueno, ese fue el viaje que hice yo. Además, toda llorando ahí con el lineal corrido, con el labial negro todo corrido, con los cascos así. No, 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 no. Bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Para aclarar, no estoy contenta, no estoy orgullosa de todo lo que conté en este video. Simplemente lo cuento como anécdota de una nena de 15 años con una cabeza de esa edad que no se daba cuenta de que estaba bien, de que estaba mal, no tenía claras las cosas. Así que bueno, es solamente anécdota. No estoy haciendo apología, no estoy diciendo que esté bien y no siento que haya estado bien que con esa edad yo me comportara o me sintiera de esa forma. Simplemente cuento la anécdota de cómo yo era a mis 15 años.